Corresponde ahora que iniciemos con el contenido de la unidad 2 de nuestro curso referido a los delitos contra la integridad. Para comprender de forma idónea la regulación de los delitos que afectan la integridad de la persona, debe tenerse en consideración que estos ilícitos van a estar referidos no únicamente a la posibilidad de verificar delitos, es decir, aquellos que podemos encontrar en el segundo libro del Código Penal, sino también a la posibilidad de encontrar faltas como parte de los ilícitos previstos en el libro tercero del Código Penal. Hay que detenernos al análisis de cada uno de estos ilícitos y justamente la lectura sistemática y conjunta de sus regulaciones para una adecuada comprensión de los delitos contra la integridad. Asimismo, estos ilícitos tendrán manifestaciones de carácter doloso y culposo que mostraremos en unos segundos más. Como parte de las afectaciones dolosas, y adelantando un poco lo que ya habíamos señalado hace unos segundos, tendremos la posibilidad de identificar delitos contra la integridad, pero también la posibilidad de identificar faltas de carácter doloso. Una lectura sistemática de estas conductas ilícitas nos llevarán a seguir el siguiente orden cuando estemos ante afectaciones a la integridad de personas ya nacidas, siendo las más leves aquellas que podamos encontrar como la falta de maltrato y las más graves aquellas que podamos hallar previstas en la regulación del delito de lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Las afectaciones dolosas también prevén como delito los daños al concebido en el artículo 124A del Código Penal. Como parte de las afectaciones culposas, la regulación que establecen los ilícitos contra la integridad prevén la posibilidad de la comisión de delitos, tendremos los delitos de lesiones culposas y lesiones preterintencionales, y a su vez la posibilidad de configurar faltas culposas conforme al texto contenido en el artículo 442 del mismo cuerpo de leyes. Tanto en la regulación señalada para las afectaciones dolosas, cuanto en lo referido a las afectaciones culposas, vamos a ver que existen determinadas denominaciones que vienen acompañando a la configuración de estos tipos penales, como puede ser la presencia de días de asistencia, días de descanso, y también la configuración de algunos supuestos de niveles en cuanto a los daños psicológicos que puede presentar una persona como consecuencia de una actuación ilícita. En la parte de las afectaciones dolosas podemos encontrar estas diferenciaciones de tipo cuantitativo y cualitativo. No obstante, en las afectaciones culposas, estas distinciones se van haciendo menos marcadas en la medida en que avancemos con el análisis de cada uno de los tipos penales. Ahora bien, el contenido de esta unidad implica el análisis de al menos 4 puntos importantes. En primer lugar, analizar el contenido del bien jurídico protegido, que es lo que haremos en esta grabación, y en segundo lugar, analizar aquellos conceptos de tipicidad que serán relevantes para la configuración de la afectación a la integridad que se haya cometido como consecuencia de un comportamiento ilícito. Estos conceptos de tipicidad ya los hemos adelantado hace unos segundos, pues se trata justamente de las diferencias cuantitativas en las afectaciones físicas y de las diferencias cualitativas en las afectaciones psicológicas. Vayamos con el objetivo de esta primera grabación referida al contenido del bien jurídico protegido por los delitos contra la integridad. Un primer aspecto que debe visualizarse es que en todo momento hacemos referencia a los delitos contra la integridad y no a los delitos contra la salud. Esta explicación de denominación sale como consecuencia de comprender cómo ha evolucionado el contenido del bien jurídico protegido por estos ilícitos. Así, por ejemplo, la primera versión de la protección de este bien jurídico individual se daba de la mano del componente ausencia de enfermedad. Así, por ejemplo, se decía que una persona ve vulnerado su bien jurídico protegido integridad
en la medida en la que esta persona ha contraído una enfermedad. Por tanto, se entenderá que la persona es saludable cuando la persona se encuentra sin enfermedad o presenta ausencia de enfermedad alguna. Como pueden adelantarse seguramente en su reflexión, esta concepción de la salud como ausencia de enfermedad llevaría a que supuestos donde existen personas que tienen enfermedades perennes o que se mantienen en el tiempo, no podrían jamás denunciar la comisión de un delito contra su integridad, debido a que todo el tiempo, o al menos durante el momento de la comisión del delito, se encontrarían ausentes de una salud, pues se encuentran enfermas. Y por tanto, sería imposible que alguien pudiera lesionar un bien jurídico que per se ya se encuentra afectado al momento de la comisión del ilícito. Comprender la salud entonces como ausencia de enfermedad no fue una concepción que haya tenido éxito por mucho tiempo dentro de la doctrina. La segunda concepción que se evidenció a efectos de corregir esta problemática se dio como consecuencia de la posibilidad de identificar el bien jurídico salud con la optimización de la salud física. Se puso atención hacia la estrategia de una protección de la salud física, descuidando así cualquier mención a la salud psicológica. Por tanto, se decía, una persona tendrá o gozará de salud a efectos de entender este bien jurídico protegido tutelado cuando goce de una óptima salud física o de una óptima condición de salud física. Si la doctrina se detuviera en analizar esta postura, pues todas aquellas afectaciones psicológicas que se realicen en contra de una persona jamás hubieran podido tener algún amparo legal, pues estarían fuera de la concepción de salud antes brindada. Si alguien, por ejemplo, afectaba psicológicamente a otra persona, pero ésta tenía o mantenía una óptima condición física, pues se podría decir sin ningún problema que no se ha lesionado ninguno de los bienes jurídicos protegidos en contra de dicha persona. Es por ello que esta segunda denominación o esta segunda comprensión de la salud como bien jurídico protegido también perdió vigencia dentro de la doctrina. En tercer lugar, se tiene una formulación de la salud que intentaba centrarse en la optimización tanto de la salud física como de la salud psicológica. Y por tanto se decía que se afectará este bien jurídico cuando se lesione alguno de estos dos extremos, la salud física o la salud psicológica. Sin embargo, esta concepción también ha sido desfasada o ha quedado desfasada de la doctrina debido a que habrán supuestos donde las personas o los individuos deciden optar por realizar determinadas conductas que, si bien a la vista y paciencia de cualquier persona pueden entenderse como lesivas para su integridad física o integridad psicológica, dicha afectación los lleva a una autorrealización. Por ejemplo, pensemos en un supuesto donde existe una persona que decide cambiar de sexo y, por tanto, modifica o altera sus genitales o los genitales con los que ha nacido y que se encuentran en perfecto estado de salud física debido a la oportunidad de poder realizarse o de autorrealizarse en la sociedad como siempre se visualizó respecto al género que se considera tiene. Si es que nosotros pensáramos únicamente en la salud desde una tercera concepción que puede ser la salud física o psicológica, podríamos decir que la alteración de sexo que lleva al corte o la alteración de genitales perfectamente sanos o que en todo caso lleva una serie de cambios emocionales en la perspectiva psicológica de la persona que se somete a dichos cambios o dichas modificaciones, podría llevar a perjudicar este bien jurídico protegido. Sin embargo, vemos que esta es una necesidad que siente la persona a efectos de poder encontrar su espacio en la sociedad y de poder autorrealizarse como siempre se imaginó. Es ahí donde ingresa la cuarta posibilidad de comprender este concepto
entendiendo la integridad como aquel estado de bienestar en el cual sí se encuentran en un nivel óptimo la salud física, la salud psicológica, pero sobre todo se brinda un espacio ideal a la autorrealización de la persona como aquel equilibrio que ésta decide y ésta marca a efectos de comprender que su autorrealización forma parte también de sus decisiones respecto a su cuerpo y a su estado de bienestar psicológico. Ahora bien, podríamos preguntarnos cómo se ha entendido este concepto del bien jurídico protegido, integridad, desde la jurisprudencia y la doctrina nacionales. Si es que vamos al Acuerdo Plenario 2 del 2016, en el párrafo 7º, se encuentra lo siguiente. El bien jurídico protegido en el caso de lesiones es la salud de las personas. Se define por la Organización Mundial de la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades. La idea de bienestar, entonces, que presenta este acuerdo plenario, va en la línea de la cuarta aproximación realizada respecto al contenido del bien jurídico integridad. Asimismo, este acuerdo plenario resalta la relevancia del ámbito psicológico al establecer que si bien tradicionalmente se había dejado de lado este componente, actualmente es un componente que se encuentra en el mismo valor que lo referido al ámbito físico de la persona. De esta forma, entonces, será esta cuarta denominación de la integridad entendida como el sentido de bienestar físico, mental y social que establece y marca el propio individuo a efectos de conseguir su autorrealización, lo que será materia de protección en los contenidos de los tipos penales que analizaremos más adelante. ¿A qué nos lleva o cuál es el sentido práctico de una comprensión de la integridad desde esta cuarta aproximación? Nos lleva a entender, en primer lugar, que es un bien jurídico de alcance relativo. Si cada persona determina qué es lo mejor para su bienestar o cuál considera que es el punto de equilibrio para efectos de lograr su autorrealización social, entonces debemos entender que cada persona a su vez determina de qué forma se muestra ante el mundo sin que cualquier alteración que podamos comúnmente comprender como una alteración a cánones normales de belleza pueda desde el sentido físico pensar que estamos ante una persona que no goza de un adecuado sentido de bienestar. Así, por ejemplo, se pueden ver en estas imágenes que tenemos a una mujer que ha alterado sus extremidades. Al propósito, eran extremidades sanas debido a que considera que su canon de belleza es mucho mejor cortándose o se realiza de mejor forma cortándose parte de las extremidades inferiores y superiores y colocándose prótesis para poder intercambiar su aspecto físico. En el caso de la imagen que tenemos del hombre, la mano izquierda, tenemos en este supuesto a una persona que ha alterado evidentemente el alcance de su piel, el alcance de su rostro, con una serie de aretes, con una serie incluso de morfologías que hacen alusión a como si tuviera algunos cachitos en la frente, pero que sin embargo esta persona considera como adecuada a efectos de mostrarse a la sociedad. Ninguno de estas dos alteraciones a cánones de belleza tradicionales pueden ser entendidas como afectaciones al bien jurídico integridad. Asimismo, aquellos deportes de contacto que se dan, por ejemplo, como parte del boxeo o como parte de algún arte marcial, tampoco podrán entenderse como afectaciones a la integridad, debido a que este deporte los lleva a una autorrealización de sus objetivos de integridad física y psicológica. Asimismo, existen algunos supuestos, como los ya comentados, donde algunas personas optan por un cambio de sexo o en todo caso optan por asemejarse a determinadas figuras que más bien exaltan los cánones tradicionales de belleza, como podría ser el asemejarse a un muñeco o a una muñeca y de esta forma alterar los labios, alterar los senos o alterar los pectorales, en el caso de los varones, para conseguir estos ideales de belleza. En estos supuestos, a su vez, no podría señalarse que los cirujanos que someten a estas personas a estos cambios físicos
estarían afectando la integridad de sus pacientes, pues justamente estos cambios en la anatomía de las personas es los que lleva a estos pacientes a considerarse autorrealizados en la sociedad. Sin lugar a dudas, parte de estos aspectos y de comprender que el bien jurídico integridad es un bien jurídico relativo, nos lleva a su vez a afirmar que estamos ante un bien jurídico que puede ser disponible, es decir, que cada persona o cada sujeto determina cuál es el grado de intervención que va a permitir respecto de su integridad para poder sostener el equilibrio físico, mental y social que lo lleva a conseguir su autodeterminación en la sociedad. Hasta este punto, entonces, hemos llegado para poder explicar que el bien jurídico integridad deberá entenderse desde una postura mucho más flexible para poder comprender todas aquellas manifestaciones culturales que se dan en una sociedad. Gracias.